¿Qué boda? Mamá le quitó el micrófono al presentador. Papá gritó, has deshonrado a la familia. Todos contuvieron el aliento. Yo, impávida, le pedí al oficiante que continuara. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Papá se quedó paralizado. ¿Por qué está él aquí? Mi madre, Eleanor, le arrebató el micrófono al presentador durante 47 segundos antes de que dejara de contar. Lo sé porque estaba mirando el reloj en la pared detrás de ella. El ornamentado que el gerente del lugar nos había señalado durante nuestra visita 3 semanas antes. El de las manecillas doradas que se movían en absoluto silencio. Había estado observando esas manecillas durante 47 segundos y pensando en cuántas veces en mi vida me había quedado muy quieta y había contado algo en lugar de hacer algo al respecto. 180 personas me miraban. Mi padre, Richard, estaba de pie en su asiento en la tercera fila, con los brazos cruzados, asintiendo lentamente, de la forma deliberada en que asentía cuando ya había decidido que algo había terminado y quería que todos los demás llegaran a la misma conclusión por su cuenta. Su traje era gris oscuro. Había usado ese traje en cada ocasión importante durante la última década. Lo llevaba como una armadura. Owen estaba en algún lugar detrás de mí en la pequeña antesala al lado del pasillo este, donde había ido 8 minutos antes para ver a su madre, Margaret. Ella había estado teniendo problemas con su presión arterial toda la semana. Él no sabía lo que estaba pasando en esta sala. Padre Thomas me miró por encima de sus gafas de lectura. Tenía 72 años. Había oficiado bodas durante 40 años. Había visto muchas cosas interponerse entre una ceremonia y su conclusión. No me preguntaba qué hacer. Estaba esperando ver qué diría. Me volví hacia él. Por favor, continué. 2 palabras, las únicas en las que confiaba en ese momento. Padre Thomas ajustó el pequeño micrófono prendido a su cuello. Pasó una página en el libro de la ceremonia. Carraspeó una vez con la neutralidad practicada de alguien que ha aprendido que la mejor respuesta a circunstancias extraordinarias es un comportamiento ordinario. Y luego continuó como si mi madre, Eleanor, no estuviera de pie a 3,5 metros de distancia sosteniendo un micrófono. Ella se había acercado y se lo había quitado a la coordinadora, Joanna, sin haber sido invitada a hacerlo. Ese fue el momento. Pero déjenme volver a la mañana porque necesitan entender qué tipo de mujer se para frente a 180 personas y dice eso mientras su propia madre sigue hablando. Necesitan entender cómo una persona se convierte en alguien que no se inmuta. No es algo que suceda rápidamente y no se siente como fuerza cuando está sucediendo. Se siente principalmente como reorganizar flores. La suite nupcial en Arrobe Hall olía a ranúnculos blancos y a esa particular variedad de silencio que solo existe en habitaciones que cuestan demasiado por hora. Había reorganizado las flores 3 veces a las 9 de la mañana, no porque algo estuviera mal con ellas. Nuestra florista, una mujer llamada Chloe, que había estado arreglando flores en bodas durante 22 años, había hecho exactamente lo que le pedimos. Ranúnculos blancos, follaje suave de salvia, nada que compitiera con el vestido. El arreglo era exactamente correcto. Lo reorganicé de todos modos. Mis manos necesitaban un lugar a donde ir. Gwen entró a las 7:42 con 2 tazas de café y dejó una junto al espejo sin que se lo pidieran. Sabía que la necesitaría allí. Me conoce desde hace 16 años, lo cual es tiempo suficiente para saber dónde necesito mi café cuando trato de que nadie vea que estoy asustada. Tu mamá acaba de llamar a la coordinadora del lugar, dijo. Moví un ranúnculo 5 centímetros a la izquierda. Por 4ª vez esta mañana, añadió Gwen. El café estaba en un vaso de papel blanco con una tapa ligeramente torcida. La enderecé. Ella viene, dije. Lo sé, ambas. Gwen se sentó en el pequeño sofá cerca de la ventana. Sostenía su taza con ambas manos como lo hacía cuando decidía cuánta verdad darme de una vez. Olivia, lo sé, Gwen, te dijeron que no lo harían. Sé lo que me dijeron. Me aparté de las flores y miré todo el arreglo. Era idéntico a como Chloe lo había dejado. 3 reorganizaciones y nada había cambiado. Solo necesito que lo vean suceder. Y luego se acabó. Fuera de la ventana, el estacionamiento comenzaba a llenarse.
Una furgoneta blanca de reparto. Un carrito de catering rodando por un camino de ladrillos. Todo moviéndose en la dirección correcta en el momento adecuado por las razones correctas. La mañana parecía exactamente una mañana que iba a ir bien. Gwen estuvo callada por un largo momento. Podía oírla trabajar en algo como siempre lo hacía antes de decir lo que realmente quería decir. Está bien, dijo finalmente. Está bien, está bien, está bien. O simplemente está bien, me miró. Uno está bien, solo uno. ¿Bien? Recogí mi café. Uno es suficiente. Lo que no le dije a Gwen fue por qué estaba tan segura de que vendrían. No es que hubiera adivinado, no es que un familiar hubiera llamado con información, no es que hubiera interpretado algo en la voz de la coordinadora del lugar. Estaba segura porque yo misma lo había arreglado. 3 meses antes de esa mañana, les había enviado la invitación personalmente, un sobre blanco, una tarjeta con nuestros nombres, una nota dentro y mi propia letra. Olivia y Owen les gustaría que estuvieran allí. Mi padre no había respondido. Mi madre había llamado 2 veces, cada vez con una versión diferente del mismo argumento, y cada vez había esperado hasta que terminara, y luego había dicho algo cuidadoso y poco comprometido que no le daba nada contra qué presionar. Ninguno de ellos había dicho que no vendría. Yo había contado con eso. Mi padre nunca, en sus 63 años, había permitido que algo importante sucediera sin él en la habitación. Mantenerse alejado significaría que había avanzado sin su aprobación, sin su presencia, sin nada de él. Y Richard Mercer no sabía cómo aceptar eso. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo había estado llevando durante 3 meses a través de impresiones de invitaciones y pruebas de vestidos y degustaciones de catering y cenas de ensayo, era la otra cosa. La razón real por la que había escrito esa nota y la había puesto en ese sobre y había conducido a la oficina de correos un martes por la tarde para asegurarme de que saliera con el correo del día. Mi padre no sabía quién era Owen. No realmente. No su nombre completo. No lo que significaba el nombre, pero yo sí. Gwen se detuvo en la puerta. Le diré a la coordinadora que estamos a tiempo. Gracias. Ella hizo una pausa. Ok. Todavía estoy aguantando. Después de que ella se fue, me quedé sola con las flores y el silencio caro y el café que se enfriaba junto al espejo. Miré mi reflejo y no reconocí la expresión de coraje en mi rostro. Era algo más silencioso que eso. Era el rostro de una mujer que había tomado su decisión hacía 3 meses y que solo ahora llegaba a la parte en la que tenía que vivir dentro de ella. 15 minutos después, mi madre, Eleanor, tomó el micrófono. Llevo 11 años siendo logopeda. La gente oye eso y se imagina niños aprendiendo a leer en voz alta o pacientes con accidentes cerebrovasculares volviendo a aprender palabras una sílaba a la vez. Todo eso es parte de ello. Pero la pieza que no aparece en la descripción, la pieza en la que pienso con más frecuencia cuando estoy sentada frente a un paciente que se ha quedado muy quieto es esta. La mayoría de las veces, la voz no se ha ido. Está esperando. Está esperando que alguien deje de decirle a la persona a la que pertenece que no tiene derecho a usarla. Me senté en la suite nupcial con ese pensamiento y mi café tibio y comprendí, de la forma en que entiendes algo que conoces desde hace mucho tiempo sin haberlo nombrado, que había pasado 11 años como profesional en un idioma que no podía hablar en casa. Mi nombre es Olivia Mercer, a partir de hoy, Olivia Webb, un nombre que tendré que practicar hasta que deje de sonar a extraño. Tengo 38 años. Crecí en Charlotte, Carolina del Norte, en una casa que siempre fue un poco demasiado formal para las personas que vivían en ella, en una familia que expresaba el amor principalmente a través de la gestión de expectativas. Me mudé a Raleigh a los 26 años, lo suficientemente lejos de Charlotte para respirar y lo suficientemente cerca para que irme nunca se sintiera como una declaración. Trabajé en un hospital infantil durante 4 años, luego me mudé a una consulta privada que dividía su tiempo entre pacientes pediátricos y adultos, derivados por neurólogos. Conducía un Volvo de 10 años que mantenía muy limpio. Tenía un apartamento en un barrio con viejos robles en la calle. Llamaba a casa todos los domingos a las 4 de la tarde, que era la hora acordada, y decía las cosas acordadas. Y después de colgar, me sentaba tranquilamente en mi sofá por un rato hasta que volvía a sentirme yo misma.
Esa fue mi vida durante 12 años. Era una vida que funcionaba si no la presionabas demasiado con la pregunta de hacia qué funcionaba. El café junto al espejo se había puesto a la temperatura equivocada cuando volví a mirarlo. Ni frío, ni caliente. El tibio particular que es peor que cualquiera de los dos. Lo dejé en el espejo. Mis manos. Estaban firmes. Siempre estaban firmes en la habitación, lo cual era algo que mis pacientes necesitaban y algo que había pasado años aprendiendo a producir bajo demanda. Las manos de mi abuela no habían estado firmes al final. Temblaban de la manera particular en que lo hacen las manos muy viejas cuando el cuerpo ha estado trabajando demasiado tiempo y ha comenzado a perder interés en ciertas funciones. Tenía 12 años cuando murió. La habitación del hospital estaba en el cuarto piso de un edificio que olía a solución de limpieza y algo dulce debajo. El tipo de dulce que viene de flores cortadas que se están echando a perder ligeramente. Claveles blancos en una jarra de plástico en el alféizar de la ventana. Alguien los había traído de fuera y ya empezaban a marchitarse por los bordes. Mi padre estaba al teléfono leyendo números de cuenta a alguien. Mi madre estaba en la estación de enfermeras confirmando papeleo. Yo estaba de pie en la esquina de la habitación porque no sabía dónde más pararme. Y mi abuela estaba en la cama con las manos abiertas sobre la manta, temblando ligeramente, y nadie la sostenía. Quería ir a ella. Tenía 12 años. No sabía si me estaba permitido. Nadie había dicho que no me estaba permitido. Nadie me había dicho nada en absoluto. Cuando mi madre volvió a la habitación, mi abuela había dejado de respirar. Mi padre guardó su teléfono en el bolsillo. Mi madre hizo un sonido que no era exactamente un llanto. Y yo me quedé en la esquina y entendí, sin que nadie me lo dijera, que las personas que más amaba siempre estarían ocupadas con la logística de lo que venía después, que no eran malas personas, que esta era simplemente su forma de moverse por el mundo. La creencia que construí a partir de esa comprensión tardó años en completarse. Era algo así. Si nunca creaba conflicto, si nunca quería algo de una manera que les costara algo, se quedarían. Y si se quedaban, no tendría que quedarme en la esquina de una habitación viendo morir a alguien que amaba sin que nadie le tomara la mano. Llevé esa creencia durante 26 años. Fue costosa, y no supe el precio completo hasta mucho después. Conocí a Owen un jueves de octubre, hace 3 años, en una conferencia sobre diseño acústico en espacios clínicos celebrada en un hotel en el centro de Charlotte. Él estaba presentando sobre la absorción de sonido en salas pediátricas. Yo estaba en la audiencia porque un colega me había reenviado la inscripción y no tenía nada mejor que hacer esa tarde de jueves, lo cual, en retrospectiva, es la única razón por la que todo esto sucedió. Habló durante 35 minutos con el enfoque particular de alguien que encontraba el tema genuinamente interesante y había aprendido, a través de la práctica, a hacer que otras personas también lo encontraran interesante. Durante el periodo de preguntas, pregunté sobre los rangos de frecuencia y su efecto en la ansiedad del paciente en entornos de logopedia. Respondió cuidadosamente durante unos 4 minutos y luego dijo que era una buena pregunta y preguntó si estaría dispuesta a seguir discutiéndolo en la cena. Hablamos hasta las 11 de la noche. Hablamos sobre el sonido y el silencio y la diferencia entre ambos. Hablamos sobre lo que significaba ayudar a alguien a encontrar una forma de expresar algo que su cuerpo había decidido resistir. En un momento, dijo algo sobre la diferencia entre una habitación que absorbe el sonido y una habitación que simplemente lo amortigua. Y entendí que estaba hablando de algo más que acústica. No lo dije en voz alta. Todavía era, en ese momento, alguien que elegía no decir las cosas en voz alta. 3 meses después, llamé a casa un domingo a las 4 de la tarde y mencioné su nombre. Mi padre dijo, ¿un ingeniero civil, Olivia? Eso no es. No terminó la frase. Había estado terminando las frases de esa manera toda mi vida, dejando la última parte sin decir, porque la última parte era donde residía la decepción, y había aprendido que la implicación era más eficiente que la acusación. El siguiente domingo, cuando volvió a llamar para terminar la frase, escuché 40 segundos. Luego dije en voz baja que tenía que irme y colgué. Era la primera vez en 35 años que terminaba una conversación con mi padre antes de que él estuviera listo para que terminara. Mis manos estuvieron temblorosas durante aproximadamente 1 minuto después. Luego se detuvieron.
Me quedé con eso por mucho tiempo. No se sintió como valentía. Se sintió como algo que debería haber hecho mucho antes y no había hecho porque había estado parada en la esquina de una habitación durante 26 años esperando saber si me estaba permitido. Lo que no sabía todavía ese octubre en Charlotte, escuchando a Owen hablar sobre el sonido y las habitaciones y los espacios entre palabras, era que él también llevaba algo. Algo que le tomaría 9 meses más decir en voz alta. Tenía una muy buena razón para esperar. Resultó ser la misma razón por la que había enviado esa invitación de boda 3 meses antes con una nota escrita a mano dentro. 2 personas en posesión de la misma información, cada una esperando el momento adecuado, cada una eligiendo el mismo día para dejar de esperar. Owen me lo contó un domingo por la noche de enero, 9 meses después de que nos comprometiéramos, en mi cocina de Raleigh, durante una cena que ninguno de los dos terminó comiendo. Había subido desde Charlotte esa tarde. Trajo vino, lo cual no era inusual, y lo dejó en la encimera sin abrirlo, lo cual sí lo era. Hablamos de cosas corrientes durante un rato. Trabajo, el tiempo, una película que ambos habíamos visto a medias en noches separadas y queríamos terminar de ver. En algún momento, alrededor de las 7, en medio de una frase sobre nada en particular, Owen se detuvo. Puso la mano plana sobre la mesa de la cocina. Era un gesto específico, deliberado, la forma en que se movía cuando había decidido que algo iba a suceder y simplemente estaba eligiendo el momento. Necesito contarte algo sobre tu padre, dijo. Dejé el tenedor. Me habló de Martin Calewa. Lo contó de la forma en que alguien cuenta una historia que ha ensayado durante mucho tiempo y aún no está seguro de que sea la historia correcta. Cuidadosamente, en el orden correcto. Owen y su padre habían estado juntos en el negocio de la construcción e ingeniería civil, o lo habían intentado, en los años previos a que Owen terminara su carrera. Martin Calewa había construido una pequeña empresa durante 15 años, una firma de consultoría inmobiliaria y de desarrollo, de tamaño mediano, sólida. Había incorporado a un socio comercial a los 6 años porque el trabajo se expandía más rápido de lo que una sola persona podía manejar. El socio era Richard Mercer. Trabajaron juntos durante 6 años. Y luego, en 2009, Richard presentó documentos en el condado que Martin nunca había firmado. Actas de la Junta que reflejaban decisiones que nunca se habían tomado. Una reestructuración que transfirió la propiedad mayoritaria al control exclusivo de Richard. Cuando el abogado de Martin identificó lo que había sucedido, Richard ya había ejecutado la reestructuración y el proceso legal para impugnarla llevaría años y dinero que Martin no tenía. Martin perdió la empresa. Perdió el edificio desde el que operaba la empresa. Pasó los 2 años siguientes intentando conservar la casa y no pudo. Owen tenía 19 años cuando el banco se la llevó. Ya había tenido 3 trabajos para entonces. No le dijo a Martin lo cansado que estaba porque Martin ya lo sabía y no había nada que hacer con ese conocimiento excepto llevarlo. Reconstruyó. Owen dijo que tomó mucho tiempo. Ahora está en Asheville. Consulta para firmas más pequeñas, desarrollo residencial. No es lo que era, pero está bien. Yo miraba mis manos sobre la mesa. Conocí tu apellido en nuestro tercer mes, dijo Owen. Mercer no es un nombre común en ese mundo. Sabía quién era tu padre. ¿Y esperaste? Esperé. Estuvo en silencio un momento. Esperé porque no sabía qué hacer con eso. Y luego seguí esperando porque pensé que sería más fácil decirlo. Y no lo fue. Y luego nos comprometimos. Y pensé que tenía que decirlo antes de la boda, pero seguí pensando que habría un momento mejor. No lo hubo. No. Le dio la vuelta a su tenedor una vez sobre la mesa. No lo hubo. La cocina estaba muy tranquila. Afuera, un coche pasó por la calle, y el sonido se desvaneció lentamente, y luego volvió el silencio. ¿Por qué usas web?, pregunté. Él levantó la vista. Después de lo de la casa, cambié mi nombre profesional al apellido de soltera de mi madre. No para ocultar nada, simplemente porque necesitaba empezar con algo que no llevara ya una definición. Hizo una pausa. Webb es mi segundo nombre. Está en mi certificado de nacimiento. No es una identidad falsa. Es solo la parte con la que elegí presentarme.
Entendí eso más de lo que él sabía. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Creo que debería llamar a tu padre, dijo Owen. Antes de la boda, decirle quién soy. Darle la oportunidad de reaccionar antes de que haya 180 personas viéndolo hacerlo. No, él guardó silencio. No, dije de nuevo. No lo vamos a llamar. No nos vamos a reunir con él. No le vamos a dar la oportunidad de prepararse para esto con antelación para que pueda entrar a nuestra boda habiendo ya resuelto lo que va a decir y cómo lo va a manejar. Olivia, él ha gestionado todo su vida. Ha gestionado situaciones y personas y resultados y es muy bueno en eso. Lo único que no puede gestionar es algo para lo que no tiene tiempo de prepararse. Mantenía mi voz firme. Mis manos estaban planas sobre la mesa. Llevo toda mi vida dándole tiempo para prepararse. Estoy harta de eso. Owen dijo, si me ve y me reconoce en la ceremonia, entonces te ve y te reconoce a ti en la ceremonia delante de todos. Sí. Owen se quedó en silencio durante mucho tiempo. Me miraba de la forma en que miraba las cosas que intentaba comprender completamente antes de responder. Era una de las cosas que había notado en él desde el principio, que no respondía antes de estar listo, lo cual era inusual y yo no había sabido que lo necesitaba hasta que conocí a alguien que lo hacía. ¿Quieres invitarlos?, dijo finalmente. No es una pregunta. Quiero invitarlos. Quiero que mi madre venga. Quiero que mi padre venga. Y quiero que vea tu cara por primera vez el día que yo elija en una habitación, que yo elija con la gente que yo elija a mi alrededor. Owen tomó su copa de vino. No había abierto la botella. La volvió a dejar. Por favor, continúe, le dije. Me miró. Eso es lo que voy a decir, le dije. Si algo sucede durante la ceremonia, si vienen y sale como creo que podría salir, eso es lo que le voy a decir al oficiante. Lo he estado practicando. Owen se quedó en silencio un momento más. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Abrió sus contactos y me mostró la pantalla. Martín Calewa. Un número con código de área de Asheville. No lo he llamado desde Acción de Gracias, dijo. Está bien. Él no sabe que todo esto está sucediendo. Lo sé. Miré el número un momento, luego miré a Owen. Podemos decírselo después. Owen volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Recogió su tenedor. Finalmente cenamos en un silencio que era diferente al silencio anterior. El tipo de silencio que tiene algo resuelto, aunque nada esté arreglado. 3 meses después, de pie en la suite nupcial con las flores que había reorganizado 3 veces. Comprendí que no me había preparado del todo para el peso de hacerlo realmente. Planificar ser valiente no es lo mismo que estar en una habitación y ser valiente. Es más silencioso y más difícil, y requiere el tipo de quietud que todavía no estaba segura de tener. Lo que tenía en cambio era práctica. 2 palabras, frases cortas. Por favor, continúe. Gwen regresó a las 10:43. Sé la hora porque estaba mirando el reloj de nuevo, que es algo que hago cuando trato de hacer las paces con el hecho de que el tiempo pasa, esté yo lista o no. El coche de Richard está en el estacionamiento, dijo desde la puerta. No entró del todo. Se detuvo en el umbral como se para uno cuando entrega información que no está seguro de que la otra persona quiera recibir. Ambos. Los vi entrar por la entrada principal hace unos 10 minutos. Fueron al ala este. El ala este era donde estaba el espacio de la ceremonia. Está bien, dije. ¿La coordinadora lo sentó? Ella dijo que estaban tranquilos. No causaron problemas al entrar. No causarán problemas al entrar, dije. Así no es como opera mi padre. Gwen entró entonces en la habitación y se sentó en el sofá y me miró en el espejo con la expresión que usaba cuando quería decir algo y sopesaba el costo de decirlo. Olivia, lo sé. Solo quiero asegurarme de que tú. Lo sé, Gwen. Ella se quedó en silencio un momento. Luego Owen envió un mensaje de texto, el tensiómetro de su madre no está funcionando bien. Su primo Marcus está con ella, pero necesita a alguien que conozca la medicación. Él lo manejará, dije.
Va a salir durante la primera parte de la ceremonia. Lo sé. Sabía que esto era posible desde el jueves. La madre de Owen, Margaret, manejaba su presión arterial cuidadosamente y lo había hecho durante años y había días en que el manguito daba lecturas inexactas y alguien necesitaba tomar una lectura manual y confirmar la hora de la medicación. No era una crisis. Era gestión. Owen era bueno en gestión. Volvería antes de que algo significativo sucediera. Me había dicho esto varias veces desde el jueves, y lo creía en su mayor parte. Estás hermosa, dijo Gwen. Me miré en el espejo. El vestido era más pesado de lo que recordaba de la prueba. No incómodo, simplemente presente de una manera que no había esperado. El peso se distribuía de manera diferente cuando estaba quieta que cuando me movía por la boutique en octubre, decidiendo si era el correcto. Era el correcto. Lo había sabido cuando me lo probé y no había cambiado de opinión desde entonces, y el peso era simplemente algo que sostener. Había estado de pie frente a espejos toda mi vida y nunca había visto la expresión que tenía en mi rostro en ese momento. No era como esperaba que se viera el coraje. Tampoco era como esperaba que se viera el miedo. Era algo entre esas dos cosas. Algo que no tenía un nombre que pudiera alcanzar. La forma en que ciertas emociones llegan demasiado complicadas para las palabras disponibles. Empecé a contar. Es lo que hago cuando proceso algo demasiado grande para un solo pensamiento. Cuento. Siempre lo he hecho. Las manecillas del reloj, los segundos, los años. 38 años, 38, lo que significaba 26 años desde la habitación del hospital de mi abuela. 26 años creyendo que el comportamiento correcto eventualmente obtendría la respuesta correcta. 26 años de llamadas dominicales a las 4 de la tarde y frases que comenzaban con «solo pensé» y conversaciones que terminaban cuando mi padre decidía que habían terminado. 26 años de estar de pie en la esquina de varias habitaciones esperando saber si se me permitía. Empecé a contar los domingos. Llegué a aproximadamente 400 antes de entender que el número no me diría nada que necesitara saber. Me detuve. No porque llegué a una conclusión, no porque el conteo hubiera terminado o porque hubiera encontrado lo que buscaba al final. Me detuve porque contar había dejado de tener sentido. La forma en que ciertos hábitos dejan de tener sentido cuando los miras directamente. Había estado contando toda la mañana. En la sala de ceremonias, 47 segundos de las manecillas del reloj. En la cocina en enero. Los segundos de silencio después de que Owen me lo contara todo. En el estacionamiento del hospital en Charlotte hace 3 años, contando los semáforos de camino a casa después de la conferencia, preguntándome si enviarle un mensaje de texto primero o esperar. La decisión se había tomado hacía 3 meses en mi cocina. La mano de Owen plana sobre la mesa, la historia de los Kalewa en el aire entre nosotros, y mi respuesta, no, los invitamos, y dejas que mi padre vea tu cara. El conteo era solo lo que había estado haciendo mientras esperaba llegar aquí. Me miré en el espejo y comprendí que no me había preparado para todo. Me había preparado para la ceremonia. Me había preparado para la posibilidad de confrontación, para las voces, para el momento en que necesitaría decir 2 palabras y decirlas de verdad. Había practicado esas 2 palabras hasta que salieron sin esfuerzo. Para lo que no me había preparado fue para estar de pie con un vestido que pesaba más de lo que esperaba, en una habitación que olía a flores caras que había reorganizado 3 veces, sabiendo que mi padre estaba en el ala este. Y que Owen iba a salir durante la ceremonia durante 10 minutos para cuidar de su madre, y que yo iba a estar de pie al frente de una sala con 180 personas y mis padres sentados en algún lugar en medio de ellos. No me había preparado para la sensación que eso generaría. La planificación era una cosa, vivirla era otra. Gwen me miraba en el espejo. Estoy bien, dije. Lo sé, dijo ella. Solo estoy sentada aquí. Miré las flores sobre la mesa de tocador. Los ranúnculos no se habían movido desde la última vez que los arreglé. Estaban exactamente donde Joe los había puesto hacía 3 horas. 3 reorganizaciones y nada había cambiado. Algunas cosas no se mueven, sin importar cuántas veces intentes colocarlas de manera diferente. Y algunas cosas cambian por completo a la primera.
Ve a decirle a Joanna que vamos a tiempo, dije. Gwen se detuvo en la puerta. Hizo una pausa, y supe que estaba decidiendo si decir algo más, y me alegré de que no lo hiciera. Hay momentos en que lo más amable que otra persona puede hacer es simplemente creerte y marcharse. Ella se fue. Me quedé sola en la suite nupcial y levanté ligeramente el vestido por los lados, como se aprende a caminar con un vestido que tiene peso. No luchas contra el peso. Lo sostienes y te mueves. 11 minutos después, comenzó la música procesional. Arrobe Hall había sido un almacén de tabaco en otro siglo. Alguien lo había restaurado cuidadosamente, conservando las vigas de madera originales y los altos ventanales que corrían a lo largo de la pared este, añadiendo suficiente calidez para que se sintiera como un lugar que la gente elegiría para algo importante. En primavera, la madreselva entraba por las puertas abiertas de la parte trasera. Y el día de nuestra boda, el clima era de un tipo templado que hacía que el aire se sintiera como si hubiera sido arreglado deliberadamente. 180 sillas, ranúnculos blancos en cada fila, la misma flor que Chloe había puesto en la suite nupcial. Yo no había planeado eso. Fue una coincidencia que se sintió, de pie en la entrada del pasillo, como una pequeña seguridad de nadie en particular. Owen había enviado un mensaje de texto a las 10:58. El tensiómetro de su madre estaba dando lecturas falsas. Su primo Marcus estaba con ella pero no conocía su horario de medicación como Owen. Necesitaba 10 minutos. Volvería antes de la procesión. Lo sentía. Le había respondido, tómate tu tiempo. Está bien. Estaba bien. Sabía que esto podría suceder y había decidido, cuando hice las paces con ello el jueves, que era algo que podía manejar. La madre de Owen, Margaret, había gestionado una condición crónica durante 11 años sin quejarse y sin drama, y con la eficiencia particular de alguien que entendía que la salud requería mantenimiento y el mantenimiento requería atención. Que Owen saliera 10 minutos para ayudarla era exactamente el tipo de cosa que él haría. Era una de las razones por las que me casaba con él. Me quedé en el pasillo fuera del espacio de la ceremonia y miré a través de la ventana arqueada de la puerta. 180 invitados sentados. La luz de la mañana tardía entraba por los ventanales del este en largos y pálidos rectángulos que cruzaban el suelo en un ángulo bajo. Padre Thomas estaba en el atril, hablando en voz baja con el director de música. El cuarteto de cuerda estaba afinando brevemente cada instrumento, no del todo al unísono. El pequeño caos organizado que precede al sonido organizado. Owen no estaba en el altar. Miré la tercera fila. Mi padre, Richard, estaba allí. Traje gris oscuro, brazos apoyados en los reposabrazos de la silla de la manera particular. Se comportaba cuando quería parecer relajado y no lo estaba. Mi madre, Eleanor, estaba sentada a su lado, vestida de algo gris y compuesto. Miraba hacia el frente de la sala, hacia el atril, hacia el soporte del micrófono que el equipo de Joanna había colocado en el lado izquierdo del espacio de la ceremonia para los lectores. Ver a mi madre mirar un micrófono era como ver a alguien reconocer a un viejo amigo al otro lado de una habitación. Gwen, a mi lado, no dijo nada. Está bien, le dije, solo uno, dijo ella. Los había oído entrar a lo lejos mientras yo estaba en la suite nupcial con la puerta cerrada. No sus voces, solo la cualidad particular del silencio que cambia cuando dos personas que han sido esperadas finalmente llegan. Habían entrado por la entrada principal a las 11:02, lo cual sabía porque Joanna le había enviado un mensaje a Gwen, y Gwen me había mostrado el mensaje sin comentarios. Lo que Joanna no había enviado por mensaje, pero le dijo a Gwen en persona cuando Gwen bajó para confirmar el horario de la procesión, fue que Eleanor Mercer se había detenido en la entrada del espacio de la ceremonia. Había mirado el soporte del micrófono y se había movido en su dirección con la determinación de alguien que ya había decidido. Joanna se había interpuesto en su camino con un portapapeles. Señor Mercer, los comentarios familiares están programados para la sección de brindis de la recepción. Eso es aproximadamente dentro de 2 horas. Mi madre había dicho, sé cuándo hablo. Joanna había dicho, por supuesto. La tía del novio también ha solicitado tiempo. Estoy gestionando una cola. Y luego se había alejado antes de que mi madre terminara de formular la respuesta, lo cual fue una maniobra que Gwen me describió con algo cercano a la admiración.
20 años en coordinación de eventos te enseñarán cosas que ningún plan de estudios cubre. Mi madre se había sentado. Por ahora, el cuarteto de cuerda se acomodó en sus notas iniciales. La música procesional era algo sobre lo que Owen y yo habíamos discutido agradablemente durante 3 semanas y en lo que habíamos estado de acuerdo al final sin que ninguno de los dos recordara cómo. Fue la elección correcta. Era lo suficientemente tranquila como para entrar y lo suficientemente presente como para marcar el momento. Gwen me enderezó la espalda del vestido sin que se lo pidiera y luego se puso a mi lado y miró hacia adelante. «¿Lista?», dijo. No respondí directamente a eso porque no estaba segura de que la pregunta tuviera una respuesta que pudiera usar y en 38 años había aprendido que no tenía sentido decir cosas que no tenían una respuesta útil. «Sí», dije. Atravesé la puerta. La habitación cambió cuando entré en ella. No dramáticamente, solo el cambio que ocurre cuando la persona que la habitación ha estado esperando finalmente llega. 180 personas ajustaron su atención. La forma en que la atención se ajusta, no de una vez, sino en una ola. Mantuve la vista al frente. No la mantuve al frente porque tuviera miedo de mirar. La mantuve al frente porque había decidido, de pie en el pasillo, que iba a entrar en esta habitación mirando el lugar hacia donde me dirigía, no a la gente que pasaba. El altar estaba al frente. Ahí era donde iba. Pasé la fila 3. No miré directamente a mi padre, Richard, pero supe, por la conciencia periférica que no es exactamente vista, que había cambiado su peso en la silla cuando entré. Y supe por la misma conciencia que sus ojos estaban fijos en mí con el enfoque particular que reservaba para las cosas que intentaba comprender y... No podía. Llegué al frente de la sala. Padre Thomas asintió. La música continuó detrás de mí. Owen aún no había regresado. Me quedé al frente de Robe Hall con un vestido que pesaba más de lo que había esperado, con mis padres en la tercera fila y mi esposo en la antesala al este y 180 personas observando el espacio donde se suponía que debíamos estar los dos juntos, y yo estaba sola. Fue entonces cuando comprendí exactamente la ventana que mi madre había estado esperando. La música cambió a su segunda frase y Eleanor Mercer se puso de pie. Joanna se movió en el momento en que Eleanor se puso de pie. Lo vi desde el frente de la sala. Joanna estaba al lado del espacio de la ceremonia, cerca del equipo de sonido, y leyó la situación en los 2 segundos que tardó mi madre en cruzar la distancia entre la fila 3 y el soporte del micrófono, y se movió para interceptarla. Era rápida. No fue lo suficientemente rápida. Mi madre levantó el micrófono del soporte antes de que Joanna la alcanzara. Lo sostuvo de la forma en que sostienes algo que ya has decidido que te pertenece. Miró la sala. 180 personas le devolvieron la mirada. Soy Eleanor Mercer, dijo. Su voz era cálida. Siempre comenzaba cálida. Esto era lo que me había confundido la mayor parte de mi vida. La calidez al principio, la forma en que te hacía inclinarte hacia ella antes de que entendieras en qué dirección se dirigía la frase. Olivia es mi hija, y estoy aquí porque he sido su madre durante 38 años, y porque hay cosas que una madre dice cuando ama a alguien lo suficiente como para decirlas en voz alta. Padre Thomas se había quedado inmóvil en el atril. Me miró. Yo miraba a mi madre. Richard y yo construimos algo, dijo. Construimos una familia. Construimos una vida con estándares que tardaron décadas en hacerse realidad. Lo hicimos porque creíamos que las personas que amábamos merecían eso, que Olivia merecía eso. Y cuando una hija decide traer a alguien a la familia, que sus padres construyeron sin su bendición, sin su conocimiento de quién es realmente esa persona. Sin ninguna consideración por lo que significa para las personas que dieron todo lo que tenían para darle una base sobre la que valía la pena pararse. Hizo una pausa. Esta boda es una desgracia para todo lo que hemos trabajado. No por quién es Olivia, sino por quién ella está eligiendo. En la tercera fila, mi padre se puso de pie. No necesitaba el micrófono. Su voz siempre había resonado. Fue una de las primeras cosas que comprendí de él de niña, que una habitación se ajustaba a su voz y no al revés. Olivia. Dijo mi nombre. Solo mi nombre.
La forma en que lo decía cuando yo tenía 8 años y había hecho algo de lo que él no tenía la paciencia para explicar lo incorrecto de la voz que asumía que yo ya lo sabía y elegía el error de todos modos. Has deshonrado a toda esta familia. 180 personas contuvieron la respiración. Desde entonces he pensado en lo que escuché en los 47 segundos entre que mi madre tomó ese micrófono y el momento en que hablé. Mi padre dice que estuve completamente quieta. Gwen, desde su asiento en la segunda fila, dice que observó mis manos y que no se movieron. Desde fuera, aparentemente parecía compostura. Desde dentro, era algo diferente. Desde dentro, oí la voz de mi madre y, debajo, oí cada domingo a las 4 de la tarde. Cada frase cuidadosa que había empezado con. Solo pensé. Cada conversación que había terminado según el horario de otra persona. Escuché el ritmo particular del habla de mi padre, el que dejaba la última parte sin decir porque la implicación era más eficiente que la acusación. Y lo reconocí de la misma manera que reconoces una canción que has estado tratando de dejar de escuchar. Mis manos estaban firmes. Habían estado firmes toda la mañana. La forma en que las había entrenado para estar firmes, la forma en que entrenaba las manos, las voces y la respiración de otras personas cuando sus cuerpos se resistían a expresar lo que necesitaban expresar. Miré a Padre Thomas. Él me estaba mirando. Me había estado mirando desde que mi madre tomó el micrófono. No con confusión o angustia, sino con la atención paciente de alguien que entendía que lo siguiente que sucediera en esta habitación sería determinado por lo que yo hiciera en los próximos 3 segundos, y que tenía suficiente experiencia para saber que decírmelo no sería útil. Pensé en la cocina de Owen en enero, su mano plana sobre la mesa. La forma en que me había contado la historia de los Kalewa en el orden correcto, cuidadosamente, porque la había estado ensayando durante 9 meses y se había quedado sin razones para no decirla. La forma en que me había mirado después de esperar. Pensé en las manos de mi abuela abiertas sobre la manta, temblando ligeramente, y nadie sosteniéndolas. Pensé, no estoy parada en la esquina de esta habitación. Dije, por favor, continúe. Las 2 palabras cayeron en la habitación, de la forma en que algo cae cuando ha sido soltado desde una altura. No ruidosamente, simplemente con peso. Padre Thomas ajustó el pequeño micrófono prendido a su cuello. Pasó una página en el libro de la ceremonia a la sección que había estado a punto de leer antes de que mi madre se pusiera de pie. Carraspeó una vez con la medida neutralidad de un hombre que había oficiado bodas en medio de tormentas y con anillos perdidos. En una ocasión, me había mencionado en la cena de ensayo que implicó a un Golden Retriever muy decidido. Tenía 72 años y llevaba 40 años haciendo esto, y se le había pedido que continuara, y así continuó. Mi madre, Eleanor, seguía de pie al lado de la sala con el micrófono en la mano. Tenía más frases. Lo sabía porque mi madre siempre tenía más frases. No era una persona que preparara una cosa cuando podía preparar 3. Y había estado preparándose para esto durante meses, posiblemente durante años, posiblemente desde el primer domingo. Llamé para mencionar a un ingeniero civil llamado Owen, y mi padre dijo, eso no es. Y dejó la última parte sin decir. Pero la ceremonia se había reanudado. La voz de Padre Thomas llenaba la sala, moviéndose hacia el espacio que la voz de mi madre había estado llenando, y el momento había pasado de la forma en que pasan los momentos cuando la sala decide colectivamente seguir adelante sin ti. Mi padre, Richard, se sentó, no porque hubiera cambiado de opinión. Richard Mercer no cambiaba de opinión en habitaciones llenas de gente. Se sentó porque la habitación había dejado de mirarlo. Y una habitación que no te mira es una habitación a la que no puedes dirigirte, y no quedaba nada que abordar. Mi madre bajó el micrófono ligeramente, no del todo. No estaba lista para dejarlo, pero se había quedado sin guión, y la ceremonia continuaba sin ella. Y las 2 cosas que había venido a hacer no estaban haciendo lo que ella esperaba que hicieran. Gwen estaba en la segunda fila. No podía mirarla directamente porque estaba mirando hacia adelante, que era donde necesitaba estar mirando. Pero por el rabillo del ojo, pude verla sentada muy quieta con las manos en el regazo y su programa doblado en un rectángulo preciso. ¿Qué era lo que hacía Gwen cuando procesaba algo grande y aún no tenía dónde guardarlo? Padre Thomas leyó el comienzo de la ceremonia. Las palabras me eran familiares porque las había leído 3 veces durante la planificación,
confirmando el orden y la fraseología, y ahora las escuchaba en la sala donde se suponía que debían decirse, frente a las personas que se suponía que debían escucharlas. Y mi madre estaba sosteniendo un micrófono en el lado izquierdo de la habitación y mi padre estaba sentado en la tercera fila y Owen estaba en la antesala al este. La ceremonia continuaba. Esa era la cosa. La ceremonia continuaba. Era lo único de lo que había estado segura durante 3 meses. El único resultado al que me había comprometido en enero en mi cocina y estaba sucediendo. Y yo estaba de pie al frente de la habitación donde estaba sucediendo. Y no estaba parada en la esquina. Mantuve la vista al frente. Detrás de mí, escuché abrirse la puerta de la antesala este. La puerta se abrió silenciosamente. Owen entró de la manera en que Owen hacía las cosas, sin anunciarse, moviéndose por la habitación como si hubiera calculado el camino menos disruptivo y lo estuviera siguiendo. Vio a Eleanor de pie al lado de la sala con el micrófono. Vio a mi padre en la tercera fila. Vio a padre Thomas en el atril leyendo. Me vio a mí al frente. Leyó todo en unos 3 segundos. Luego subió por el pasillo. Pasó la fila 7, la fila 6, la fila 5. 180 personas lo observaron, y él se movió a través de su atención como alguien se mueve a través del clima. Presente en él, pero no ralentizado por él. Pasó la fila 4. Pasó la fila 3. Yo no estaba mirando a mi padre. Estaba mirando a Owen. La forma en que miras el único punto fijo en una habitación que se mueve, pero lo oí. Un pequeño sonido, no exactamente una palabra. El sonido particular que hace una persona cuando su cuerpo reacciona a algo antes de que su mente lo haya asimilado. En mi visión periférica, las manos de Richard Mercer se dirigieron a los reposabrazos de su silla. Owen estaba a 1,8 metros de él cuando mi padre lo dijo. ¿Por qué? Una pausa. ¿Está él aquí? No era una pregunta. No para nadie. Ni para mí, ni para mi madre, ni para la habitación. Era el sonido de un hombre preguntándose algo a sí mismo para lo que no tenía respuesta, con una voz que había perdido. Por primera vez que yo recordaba, su certeza. Owen no se detuvo. No miró a mi padre. Me miró a mí y yo lo miré a él, y él se puso de pie a mi lado al frente de la sala y puso su mano sobre la mía. Padre Thomas pasó una página. En la tercera fila, Eleanor Mercer se volvió para mirar a su esposo. Lo había oído hablar en todos los registros durante 40 años. Nunca había oído ese. La ceremonia continuó. Padre Thomas leyó las palabras que debían leerse en el orden en que debían leerse con el ritmo mesurado de alguien que entendía que el trabajo era completar lo que se había iniciado. Dijimos lo que teníamos que decir. Owen dijo, sí, quiero. Mirando mi rostro, no la sala detrás de él. Yo dije, sí, quiero. Mirando el suyo. No era la ceremonia que había imaginado cuando era más joven. La que había imaginado tenía a mis padres en la primera fila y a nadie en la tercera fila y ninguna situación de micrófono y nada que sobrevivir. Esta tenía todo eso. Fue más difícil y más real y fue nuestra. Padre Thomas dijo, puede besar a la novia. Desde la segunda fila, Gwen Harley se puso de pie y comenzó a aplaudir. Fue la única persona de pie durante aproximadamente un segundo entero. Un segundo de una mujer con un vestido verde pálido, sola de pie, aplaudiendo con la completa convicción de alguien que había estado esperando hacer esto durante 3 meses y no iba a dejar pasar el momento sin marcarlo. Luego la persona a su lado se puso de pie, luego la fila de atrás. Luego la sala, en la ola irregular en que se mueven las habitaciones. En la tercera fila, Richard Mercer permaneció sentado. Mi madre, Eleanor, había dejado el micrófono en algún momento durante los votos. No vi cuándo. Ahora estaba de pie al lado de la sala, no en su asiento, con las manos cruzadas delante de ella y la quietud particular de alguien que ha terminado una cosa y aún no ha decidido qué viene después. La recepción estaba en el salón adyacente. Owen y yo llevábamos quizás 20 minutos allí, hablando con la gente, aceptando felicitaciones, moviéndonos por la sala como se mueve uno al principio de algo grande. Cuando Owen dijo en voz baja que había invitado a su padre, no estaba seguro de que vendría, dijo. Dijo que lo intentaría. Miré hacia la entrada principal.
Martín Calewa estaba de pie justo dentro. 67 años, una chaqueta oscura sencilla. Miraba alrededor de la sala con la paciencia de alguien que había aprendido, a través de la práctica, a entrar en espacios donde no estaba seguro de su bienvenida. Owen cruzó la sala y estuvieron de pie juntos un momento como los padres y los hijos se quedan cuando no se han visto recientemente y no tienen un lenguaje para lo que significan el uno para el otro que encaje en un saludo. Owen se giró. Le puso la mano en el hombro a su padre. Papá, dijo, esta es Olivia. Martín Calewa me miró. No dijo nada de inmediato. Estaba leyendo algo en mi rostro. La forma en que la gente lee los rostros cuando busca información que no vendrá a través de palabras. Owen me contó lo que decidiste, dijo finalmente. Hace 3 meses, me lo contó esta mañana. Una pausa. Gracias. No supe qué decir a eso. No dije nada. Creo que estuvo bien. Al otro lado de la sala, me di cuenta, sin mirar directamente, de que Richard Mercer había visto a Martín Calewa. Martín no miraba a Richard. Miraba a Owen, escuchando algo que Owen le contaba sobre el lugar, la restauración de las vigas originales, la forma en que entraba la luz por la mañana. Martín no actuaba con desenvoltura. Simplemente la tenía. La desenvoltura de un hombre que lo había perdido todo y reconstruido, y había llegado a un punto en el que la habitación en la que estaba era la habitación en la que su hijo se había casado. Y eso era suficiente. Richard estaba de pie con un vaso del que no había bebido y miraba a un hombre que no había visto en 15 años y que no lo miraba a él. Y vi a mi padre entender desde el otro lado de la habitación que esta era su propia clase de respuesta. La asistente de Joanna se acercó a Martín unos minutos después y le preguntó si le gustaría decir unas palabras. Martín miró a Owen. Owen asintió. Martín tomó el micrófono del soporte correctamente y se puso de pie al frente de la sala. Quiero hablar sobre el chico que era Owen a los 19 años, dijo. Su voz era uniforme y sin prisa. 3 trabajos, sin quejas, porque ese fue el año en que nuestra familia lo perdió todo. Nuestra empresa, nuestra casa. 15 años de ahorros, hizo una pausa. No por mala suerte, sino porque alguien en quien confiábamos, decidió que nuestro acuerdo significaba menos para él que su propia ambición. La sala estaba en silencio. Las personas que conocían a Richard Mercer, las que se habían sentado frente a él en mesas en salas de conferencias y habían asistido a la misma iglesia y a las mismas cenas, se miraron entre sí. Luego, algunos de ellos miraron hacia el otro lado de la sala. Reconstruí, dijo Martín. Tomó mucho tiempo. Owen reconstruyó y esta noche estoy en una sala donde algunos de ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Miró a Owen. Quiero agradecer a Olivia. Ella tomó una decisión hace 3 meses de la que no supe hasta esta mañana. Invitó a sus padres a esta boda. Sabiendo lo que sabía, los invitó de todos modos. Levantó su vaso. Eso requirió más coraje que cualquier cosa que yo hice a los 19 años. Por Olivia y Owen. La sala levantó sus vasos. Martín seguía hablando cuando vi a Richard dejar su vaso. No terminó el movimiento de levantarlo. Lo dejó en la mesa más cercana y echó la silla hacia atrás y se puso de pie. Eleanor, a su lado, no comprendió de inmediato. Le puso la mano en el brazo y él dijo algo que yo no pude oír desde el otro lado de la habitación. Y ella lo miró a la cara. Lo miró a la cara durante mucho tiempo. Luego se dirigió hacia la salida. No rápidamente, no dramáticamente. El andar de un hombre que ha decidido que no le quedan buenas opciones y está eligiendo la menos mala. Pasó junto a personas que conocía. Ninguno de ellos lo detuvo. Algunos lo vieron irse. Eleanor se quedó junto a la silla vacía un momento. Todavía miraba hacia donde él había estado de pie. Luego lo siguió. Martín se sentó. La sala continuó y algunas personas en esa sala nunca volverían a mirar a Richard Mercer de la misma manera. En el estacionamiento de Robe Hall, mis padres estaban junto a su coche en la oscuridad. Lo sé porque Joanna me lo contó más tarde, no porque yo lo viera. Ella había salido a revisar un detalle del catering y los había visto allí. Richard con la mano en la manilla de la puerta, sin abrirla.
Eleanor de pie a su lado del coche, sin entrar, las luces del salón visibles a través de las ventanas sobre ellos, y el sonido de la recepción dentro, y los dos en el estacionamiento sin hablar. Eleanor le preguntó algo. Joanna no estaba lo suficientemente cerca para oír qué. Richard abrió la puerta del coche y entró. Eleanor se quedó fuera un momento más. Luego entró también. El coche no se movió durante mucho tiempo. Dentro, la recepción continuó. Las personas que conocían a Richard Mercer, que se habían sentado en su mesa en las cenas de la Asociación de Negocios de Piedmont y habían asistido a la misma iglesia los domingos por la mañana y habían sido invitadas a la casa de Fairfax Drive para las reuniones navideñas. Se movieron por la recepción con una cualidad particular de conciencia que no era exactamente una conversación. Hablaron de otras cosas, pero algunos de ellos le habían mirado la cara cuando Martín hablaba. Algunos de ellos lo habían visto salir, y el nombre Calegua, para aquellos que conocían el nombre, había comenzado a hacer el trabajo que hacen los nombres cuando reaparecen después de años de ausencia. Un hombre llamado Robert Ashby, que había estado en un consorcio inmobiliario con Richard durante 6 años, y le había ido bien, estaba cerca de la barra con un vaso de bourbon y no dijo nada a nadie por un rato. Su esposa le dijo algo. Y él asintió y miró su vaso. En la mesa puesta para la familia, en el lado de la sala Q, 2 sillas estaban vacías. Las flores seguían allí. Las servilletas dobladas de la forma en que el equipo de Joanna doblaba las servilletas en formas que requerían atención para producir. Las copas de champán todavía llenas. La forma en que las copas se quedan cuando nadie se ha sentado a beber de ellas. Miré esas 2 sillas desde el otro lado de la sala y esperé la sensación que usualmente acompañaba a una ausencia. El peso familiar de un espacio que debería estar lleno y no lo estaba. No estaba allí. Lo que estaba allí en su lugar era algo para lo que no tenía nombre, algo más ligero que el alivio y más silencioso que la satisfacción. Las sillas estaban vacías porque mis padres se habían ido y la sala continuaba. Y Martin Calegua estaba sentado a 3 mesas de distancia hablando con el primo de Owen, Jimmy, sobre algo que hacía reír a Jimmy. Y Owen estaba a mi lado con su mano en la parte baja de mi espalda de la forma en que se paraba cuando estaba presente en una habitación y quería que yo lo supiera. Las sillas estaban vacías. La habitación estaba llena. Eleanor volvió a entrar sola. Entró por la entrada lateral, no por la principal, y se quedó justo dentro de la puerta un momento, como si estuviera decidiendo si cruzar la distancia entre ella y el resto de la habitación. La vi antes de que ella me viera a mí. Todavía llevaba el vestido gris. Tenía las manos a los lados. Me encontró al otro lado de la habitación y caminó hasta donde yo estaba de pie. No lo sabía, dijo. Lo dijo de la manera en que uno dice algo que ha estado decidiendo cómo decir durante los últimos 15 minutos en un estacionamiento mientras tu esposo está sentado en el asiento del conductor y no responde tus preguntas. No como una disculpa exactamente, no como una defensa, sino como algo que necesitaba ser puesto en algún lugar fuera de ella. Miré a mi madre. Tenía 61 años y había venido a mi boda para realizar algo que creía necesario. Y se había dado cuenta en medio de ello de que el hombre para quien lo estaba realizando no le había dicho la verdad sobre por qué era necesario. Eso era su propio ajuste de cuentas y le llevaría más tiempo que una noche en un estacionamiento completarlo. Sé que no, mamá, ella asintió. Hoy no, dije. 2 palabras con el mismo peso que otras 2 palabras que había dicho 3 horas antes. No un final. Una puerta que no estaba cerrada con llave. Se quedó allí un momento más. Luego asintió de nuevo y volvió por la entrada lateral, de regreso al estacionamiento, de regreso al coche que no se había movido. Martin Calegua estaba en su mesa cuando Owen y yo nos sentamos con él un rato. Estaba comiendo algo del aperitivo y escuchando a Jimmy terminar una historia. Cuando Jimmy terminó, se rió y luego nos vio y dejó su tenedor. Ella parece alguien que sabe lo que está haciendo, le dijo a Owen. Owen dijo, lo hace. Martín volvió a tomar su tenedor. ¿Bien? No dijo nada más sobre la noche. No se refirió a Richard ni al brindis ni al estacionamiento. Comió lo que había en su plato y escuchó a Jimmy empezar otra historia y fue, por lo que pude ver, un hombre cenando tranquilamente en la boda de su hijo, que era exactamente lo que era. Condujo 4 horas para esto.
Owen me lo dijo de camino a casa en el coche en la oscuridad con Charlotte retrocediendo en el retrovisor y la autopista abriéndose ante nosotros y ninguno de los dos listo aún para hablar sobre la forma completa de lo que había sido el día. Condujo 4 horas, dijo Owen. Lo sé. 45 segundos de silencio. No me dijo que vendría hasta esta mañana. Owen dijo, miré por la ventana a la autopista y a la oscuridad más allá y a la luz ocasional de una gasolinera o un paso elevado, la geografía ordinaria de un viaje a casa desde un lugar donde algo grande ha sucedido. El silencio era peor para tu padre, dijo Owen. Richard, quiero decir, él sabe que tenía razón. Lo había sabido desde enero. Había personas para quienes ser públicamente conocido como equivocado era manejable, era algo contra lo que discutir o reencuadrar o superar. Y había personas para quienes la pérdida del respeto de la sala era lo que no podía recuperarse porque el respeto de la sala era la arquitectura sobre la que se construía toda la vida. Richard Mercer había salido de una habitación mientras el padre del esposo de su hija todavía hablaba. Algunas de las personas en esa habitación lo olvidarían. Algunas no. Yo no dije nada de esto en voz alta. No había necesidad. Fuera de la ventana, la ciudad había desaparecido, y solo había carretera y oscuridad, y las manos de Owen en el volante y el suave sonido del coche moviéndose por la noche. Y en algún lugar detrás de nosotros, 2 sillas vacías con servilletas dobladas en formas que requerían atención para producir, pensé en contar, como siempre pensaba en contar cuando había demasiado que procesar a la vez. Las llamadas dominicales, los años, el costo de lo que había estado haciendo sin entender que lo estaba haciendo. No conté. No porque los números hubieran sido incorrectos o el cálculo hubiera sido falso, sino porque iba en un coche a un lugar que era mío con una persona que había conducido a Charlotte en enero y había puesto la mano plana sobre la mesa de mi cocina y me había contado la verdad que había estado llevando durante 9 meses, y el conteo había cumplido su propósito, que era llenar el espacio hasta que tuviera algo mejor con que llenarlo. Ahora tenía algo mejor. Mi padre se fue sin decir palabra, y Martin Calloway se quedó. 2 hombres tomaron una decisión esa noche en esa habitación, y cada persona que seguía en ella entendió qué elección significaba qué. Mantuve la vista en la carretera. No conté. Hay un tipo de coraje que no parece coraje desde fuera. Parece quedarse quieto. Parece 2 palabras dichas en voz baja a un hombre con un libro de ceremonias mientras tu madre todavía sostiene un micrófono. Parece una invitación enviada un martes por la tarde, sabiendo exactamente lo que podría traer a la puerta. Lo que Olivia aprendió y lo que esta historia te pide que consideres es que las personas que necesitan tu permiso para definirte seguirán tomándolo mientras sigas ofreciéndolo. El día que dejas de ofrecerlo no es el día en que ellos cambian. Es el día en que tú cambias. No necesitas ganar la sala. No necesitas que ellos entiendan. Solo necesitas decidir qué continúa y qué no. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Y mirando hacia atrás, ¿cuál desearías haber elegido antes?